Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Lamentablemente la recurrencia a decir que este día es convulsionado, conflictivo, con mucha tensión. Lo mismo le decíamos ayer, presumo que anteayer, y ya empezamos a perder la capacidad de asombro, que es algo que es peligroso en términos de naturalizar algunas situaciones o cosas que evidentemente no son normales o que no deberían ocurrir, ¿no? Sobre todo en un momento en el que por otras cosas y por otras cuestiones hay movilización, hay efervescencia, hay exigencias y reclamos justos, todo dentro de la ley. Incluso a mí hasta me cuesta trabajo tener que estar, como decía Borges, ¿no?, rindiendo examen de pureza ante impuros. Aclarar permanentemente que nadie quiere que se acorten los plazos, que se cumpla con la Constitución, que no se salga del Estado de Derecho. Mire, la verdad que hoy por hoy hay algunas palabras que lo mismo que en la jerga del fútbol hay que empezar a dejar de lado, so pena de ser cuestionado, objetado, tener algún inconveniente, alguien que le diga alguna cosa. Y hay ciertamente un límite de tolerancia a ese tipo, no de autocensura, pero sí de cuidados extremos que creo yo son innecesarios, ¿no? Es decir, cuando uno habla de fútbol, no usar la palabra parlante, o frío, o pecho, o vuelta, y todas esas cosas, ¿no? Y en la política no hablar del helicóptero, no hablar de golpe de Estado, golpe de mercado. Y la verdad es que es toda una fraseología que tenemos incorporada y que si en los medios de comunicación muchos preferimos no utilizarla, es para no atizar el fuego y es en alguna medida una situación que francamente no debería preocuparnos. No la nomenclatura, no la expresión de las ideas, sino la situación que genera esas instancias. La única persona que habló del helicóptero en las últimas horas fue Elisa Carrió. Nadie más. Sin embargo, aquel que tenga WhatsApp en su casa, en su teléfono, alrededor suyo, un hijo, un hermano, la mamá, un amigo, verá la inundación de memes que son esas ideas, esos chistes, esos montajes, esos audios, en torno a una cuestión que se está dando en este momento que, como decía Carlos Marx, ¿no?, la historia se escribe primero como tragedia, después como comedia, ¿no? Porque se parece mucho esto a otras cosas que hemos vivido en el año 2001, en una frenética carrera descontrolada de la divisa norteamericana y muchos corriendo atrás a ver si hay modo de alcanzarla, ¿no? Pero ¿quiénes son los que deciden estas cosas? ¿Quiénes toman estas determinaciones? ¿Esto que está pasando es porque el gobierno no lo puede evitar o porque hay en algunos sectores gente que cree que lo mejor que puede pasar es la licuación de pasivos, es la alicaída relación dólar-peso argentino y los dos salarios? Por ejemplo, hoy Ratazzi, cuando brindaba explicaciones en la reunión del American Council, donde estuvo Marcos Peña, diciendo que no hay un fracaso económico y debe haber más versiones de Peña renunciando que las de Sampaoli en la época de la Copa del Mundo, ¿no? Aparecía Ratazzi, que fue el que pidió el dólar a 26 y hoy con el dólar por encima de los 40 pesos, tenía una sonrisa oreja a oreja porque ahora su empresa paga sueldos de 200, 220 dólares, que era lo que él quería que ocurriera a partir de la devaluación de la moneda argentina, ¿no? Hay cantidad de imágenes que tenemos de apoyo, la pizarra de las últimas horas, cuando un muchacho hoy me dice, eso es Rosenthal, ¿no? 43.50. Carvatur, bueno, es Rosenthal eso. Cuando pasaba yo por allí y eran las 11 de la mañana, estaba a 40. Un pibe que estaba en la cola, porque yo me arrimé para sacar una foto, me dice, ¿vos sabés que cuando empecé la cola estaba a 35,80? Ahora faltan adelante mío todavía 2 personas y ya está a 40. Si esas 2 personas se demoraron, tuvo que pagar eso. Ahora, ¿cuál es el freno? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el límite? La verdad es que no es un problema económico, es un problema político. Si el presidente, después de hablar ayer al país, y lo contábamos ayer, produce el efecto contrario absolutamente al deseado, ese es el que saqué yo a las 12, 11 del mediodía. Esa foto la saqué yo con mi celular. La que vimos recién, ahí está, en un ratito nada más. Y si ponemos la que saqué ayer, estaba a 34. 10, 12 pesos por encima. No la tenemos, la de ayer la vamos borrando, porque la verdad que no se pueden guardar. Pero fíjese lo que decía Elisa Carrió cuando se iba el dólar a 20 y pico, y estábamos todos preocupados, porque antes Pratgay nos había dicho que si hacían las cosas bien, el dólar iba a estar entre 8 y 9.
Y si las hacían mal, iban a estar en 16. La deben estar haciendo fenomenalmente bien porque está lejísimos de 16. Está 25 pesos más arriba de 16. Pero vamos a repasar algunas declaraciones, algunas consideraciones para llegar a la conclusión que, si se quieren, se las puedo adelantar. El problema no es económico, el problema es político, el problema es de confianza, el problema es de credibilidad, el problema es de capacidad, de gestión. Les doy un dato antes de empezar a repasar un poquito el archivo para después de desembocar en la actualidad. CEPAL es la Comisión de Economía para América Latina. Estuvo en su momento Raúl Prebisch, es un organismo internacional de gran relevancia y de gran prestigio. ¿Saben cuál es el país que más va a crecer de la región de Sudamérica en su Producto Bruto Interno? Es decir, el que más va a producir, el que más va a generar riqueza, el que mejor va a distribuir, porque además eso está dado también por su política de Estado. ¿Quién gobierna ese país? Porque acá tenemos a Toto Caputo de la Champions League, así lo definió Marcos Peña, un hombre de las finanzas, educado en las principales universidades europeas y norteamericanas, y toda la playa de Cardenal Newman. Bueno, la Argentina, en esa estimación de CEPAL, no va a tener crecimiento, o en todo caso puede tener decrecimiento. El país de la región, por encima de Brasil, de Perú, de Uruguay, de Chile, de Colombia, que más va a crecer, lo gobierna un indio, Evo Morales. El pronóstico de CEPAL de crecimiento del Producto Bruto Interno de Bolivia es del 4%. Es política. Créanme que es política. La única persona que habló del helicóptero, Elisa Carrió, que le echó la culpa a los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Algunos son los que ellos creen que ya están presos, Carrió y compañía, y otros que tal vez deberían estar presos. Ahora, ¿qué incidencia tiene eso? Para que de un día para el otro el dólar esté como está. Hay, por supuesto, apelaciones de Carrió, citas bíblicas en su tuit, y yo les hago ver este archivo de la vez anterior que Elisa Carrió opinó sobre el dólar para llevar tranquilidad ella también. Lo compartimos. El valor del dólar. El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Anda dando vueltas un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Como dijiste, no es verdad. No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. La clase media escucha FMI, dice crisis y va corriendo al banco a buscar sus dólares. No busque los dólares. Es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme inflación. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, porque si no nos pasa lo de Cavallo, que teníamos un dólar baratísimo y de repente quebraron todas las industrias. Entonces este reacomodamiento no es malo si no se excede. Y el Banco Central tiene que dejar de emitir. Yo mañana le estoy dando un informe económico reservado al gobierno sobre mis economistas lo que dicen, pero yo estoy muy tranquila. Lo que tiene que saber la sociedad es que Cambiemos está junto. Yo ese día de la que parecía que empezó la crisis, yo estaba en la Casa Rosada. Yo estoy tranquilísima y ustedes saben que si estuviera preocupada, yo les diría. Yo no miento a mi electorado. Bien. ¿Qué más decir, no? ¿Le habrá entregado el informe económico que había preparado para el día siguiente y llevárselo? Diciendo que el dólar se queda en 23 y va a estar porque si no se destruye la competitividad de la industria. ¿Sabe cuál es la capacidad ociosa de la industria? ¿Qué quiero decir capacidad ociosa? Que si hay 10 máquinas para producir vaqueros o materiales de construcción o zapatos, están funcionando 4. Las otras 6 tienen puesta arriba una bolsa de alpillera o una sábana vieja para que no se llenen de polvo y se terminen de deteriorar. Después de eso, del dólar competitivo a 23 que se va a quedar ahí, le dicen los especuladores, no le miente. Yo la verdad a esta altura preferiría que estén mintiendo, no que no sepa nada de nada y nos conduzca hacia el abismo. El presidente Macri tenía una concepción desde el mundo de los negocios muy simple, muy sencilla, que incluso la logró transmitir al electorado, que creyó efectivamente todas esas promesas, de que el tema de la inflación era fácil y que el tema de los precios y que la paridad, pero fundamentalmente la inflación, ¿no? Que era muy fácil. Podemos escucharlo. ¿Lo podemos escuchar?
No lo podemos escuchar. Bueno, los escucharemos, ahora sí lo podemos escuchar, me dicen que alargue. Bueno, esto, ¿sabe qué? No, la verdad que ya lo hemos puesto varias veces, si no lo quieren poner, lo pongan. Lo ponemos. La inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Insisto, y yo quiero que los argentinos lo tengan claro, porque yo veo encuestas que dicen que creen que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Bueno, ya era gobierno Macri ahí. La inflación no baja, es culpa de él. Veníamos bien, pasaron cosas, siguen pasando cosas. Y la pregunta es, ¿qué pasa mañana? Bueno, hay versiones de feriado cambiario y bancario, hay versiones de cambios en el gabinete. Marcos Peña habló hace poquito tiempo, ¿no? Con el dólar todavía 35, pasa que eso fue hace mucho, dirán, porque ya está 42 o más. Y dijo que no hay fracaso económico. Y dijo además que no hay cambio de gabinete. Y dijo además que la Argentina está respaldada por el Fondo Monetario Internacional. Desde que eso empezó hasta ahora, las situaciones que se han ido generando dan margen para pensar que puede haber efectivamente mañana un feriado bancario y cambiario y puede no haberlo. Y esto es, aunque parezca una situación dual, no, es la misma historia. No saben qué hacer frente a una contingencia de estas características en donde jugaron el as de espada, que era Macri ayer a la mediodía o a media mañana, sin anunciar nada, convocar a la prensa, salir por cadena y decir que tenemos la plata para cumplir los compromisos financieros del año que viene, y se está yendo ahora. A este momento, mientras estamos conversando, se siguen yendo los dólares. No hay capacidad ni control posible, después de haber tomado una serie de medidas que evidentemente no se adoptan en ninguno de los países que Argentina emula o pretende emular o quiere parecerse, en cuanto a la libertad cambiaria, a la irrestricta importación de mercaderías ya manufacturadas, a la exportación sin valor agregado, a la desproporción que hay entre el precio de la tonelada de lo que exportamos, 600 a 1800 de la que importamos. Entonces, este es un derrotero lógico. Lo que hay también es una situación de cadena de precios y de cadena de pagos que empieza a resentirse de manera terrible. Ya los cheques rebotados, si hablen con la gente con la que tengan cerca, ¿no? En el comercio de al lado, en la esquina, en el barrio, con sus familiares, hay ya un quiebre ahí. Y el otro tema, que lo dijo acá el vicepresidente de la Unión Industrial, Guillermo Moretti, es que la lista de precios de los supermercados fundamentalmente y de otros rubros que son esenciales para la vida cotidiana, están hechas con un dólar de menos de 25 pesos. O sea, un dólar entre 15 y 20 pesos más bajo que el que tenemos ahora. ¿Qué va a pasar? Y probablemente también, y esto es un dato casi diría yo de periodismo callejero, viniendo del canal paré en un kiosquito, en calle Tucumán al 1000 y pico. Y me dice el kiosquero que los muchachos de Coca-Cola, y nombro la empresa porque si no es así sería bárbaro que lo explicaran, habían tenido una determinación, le habían dado una directiva de que era muy difícil que bajaran los pedidos completos porque después la reposición para el mismo tipo que te estaba vendiendo una gaseosa ahora, el precio de reposición iba a ser más alto que el precio de venta. El otro tema que hasta ahora ya se está discutiendo en sectores empresarios pequeños y medianos, y presumo que si esto están haciendo los pequeños y medianos, los grandes estarán tomando nota y no hablar ya de los bancos, es el tema de la tarjeta de crédito. Para colmo, hoy, ¿qué día es? 30. Supongamos, usted va y compra con tarjeta, hoy, ¿sí? Le pasa la tarjetita y hace en 3 pagos y compra algo de 1000 pesos, en 3 pagos, sin intereses y demás, o en un pago para dentro de 35, 36 días, y dentro de 35, 36 días, si lo hizo la vez pasada, lo que usted compró o vos compraste, con un dólar a 24 o 25, hoy está en un dólar de 42. ¿Cómo hace el comercio para sostenerlo? El sistema de tarjeta de crédito para financiarlo. Y uno mismo para pagarlo. Digo, el que contrajo alguna deuda en dólares y se ató al dólar. Yo no soy creyente, lo saben, pero que Dios lo ayude realmente. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito ahora?
¿quién va y te toma un pago en 10 cuotas? Ni 10, hablemos en 3 cuotas. ¿Qué pasa si vos vas ahora a una estación de servicio y llenás el tanque, que son 2 lucas, como dijo Bertone hace un tiempito, y nosotros decíamos, es un exagerado, es un precursor del trotskismo, kirchner-trotskismo, o como dijo Finocchiaro? ¿Qué pasa? Vas y llenás el tanque, 50 litros, a 40 pesos, 2.000 pesos. ¿A cuánto va a estar la nafta dentro de 35 días? Porque si vos le ponés 30 y cierra hoy la tarjeta y lo ponés a la tardecita, ya lo pagás, no ahora el 6 o el 7 que es el vencimiento, lo pagás en octubre, los primeros días de octubre. Y de acá a octubre, y está en los diarios de hoy, están previstos 2 o 3 aumentos más de nafta. Además de los que ya se produjeron, se cae también el sistema de financiación. ¿Y cómo se recupera eso? ¿Alguien sabe si Duhovne o cree que Duhovne puede generar confianza? O el propio presidente, insisto, porque lo jugaron al presidente. Ayer vino alguien y le dijo como Mascherano a Chiquito Romero, hoy te vas a transformar en héroe. No se transformó en héroe. El dólar venía subiendo de a 20 centavos y después de que habló Macri subió 2 pesos, subió 10 veces más de lo que venía subiendo. Y al día siguiente, que supuestamente se controlaba, con los dólares que metió el Banco Central, con la tasa al 60%, yo sé que para muchos, y a mí también me cuesta, pero mi paso fugaz por el Superior de Comercio me ayuda a entender, tasa del 60% es insostenible. Es una tasa que no existe en ningún lugar del mundo. Es más, yo hoy hacía la broma conversando con algunas con colegas que dentro de poco va a haber cola para irse a Venezuela. Porque ni en Venezuela pasa eso. ¿Vieron que tanto se menea? Bueno, los programas de noticias de la noche, de ayer y anteayer, hablaban de la gente que se iba, del grupo, ¿no?, del monopolio, que se iba a de Venezuela caminando por la frontera. Después hablaron de los cuadernos, que va a haber otro arrepentido. La expresidenta dijo, es de manual. El dólar a 40 pesos, me llaman a declarar. El lunes va a indagatoria Cristina. Ya nadie le presta demasiada atención a eso, porque hay una angustia, porque hay una preocupación, porque hay un grado de tristeza, no solo por la decepción del que prometió el cambio y el cambio fue para peor, sino por la perspectiva a futuro, en donde estamos prácticamente en un callejón sin salida, pero siempre hay salida. Y no voy a yo acá a dar ninguna perspectiva de cuál es la salida. La salida es barajar y dar de nuevo, convocar a sectores para tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo para que esto cumpla tiempo, forma, plazos, Estado de Derecho, garantías constitucionales, y dejar ya de lado esas cosas que hemos escuchado de una ministra de Seguridad buscando container con plata enterrada, una periodista contando que ella le dijeron que la plata que se robaron está en órbita en el ARSAT, dando vuelta a Débora Plager. Yo la conozco a Débora hace muchos años, yo no lo podía creer que ella dijera tal cosa, ¿no? Porque alguien le dirá, y si la quieren ir a buscar, ¿en qué van? ¿Qué se toman? El Güemes, la K, ¿no? Justo la K no, la Q. Quiero decir, estos desatinos, estas situaciones, obedecen a un estado de ánimo, a un momento que hace que uno esté como cuando mira las viejas películas de Sandrini, que un rato llora y otro rato se ríe. Porque francamente estamos en un escenario muy difícil de describir en términos racionales. Y con esto nos vamos a ir a la pausa, porque tenemos después otros 6 o 7 minutos para conversar con ustedes. Hay también una explicación que es filosófica, porque hay algún grado de resistencia mayor en quienes están acostumbrados a la injusticia, a la postergación, al malestar. Hay un grado de enajenación mental, que no saben lo que pasa ni les interesa. Aquellos que viven en una burbuja gigantesca de mucho dinero, de microclimas, que siguen siendo favorecidos por un sistema que premia la especulación, la concentración, los agroexportadores y demás. Y está la clase media, esa capa social distintiva de la sociedad argentina que la que cambia y modifica su propio comportamiento y genera, motoriza los procesos de transformación en este país. Encabezado naturalmente por la clase obrera, pero donde juegue, para donde se mueva ese sector medio, que es el fiel de la balanza, define elecciones y define también la vida, la perspectiva y el futuro de una nación. Esto dura 2 minutos. Préstenle atención, prestémosle atención. Es José Pablo Feynman, un filósofo, un escritor, un periodista. Justo en ese viaje que conocí a Débora Plager estaba Feynman también, ¿no?
que contaba de qué manera se estructuran en la Argentina las clases sociales, cómo es su comportamiento, que ayuda a entender por qué en su momento ganó las elecciones el presidente Macri y por qué en este momento la misma gente, en muy buena proporción, que apoyó aquella candidatura para obtener el triunfo, está ahora cambiando otra vez de su opinión, de su forma de pensar. Hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente. Préstenme atención. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Bueno, las redes sociales están a full, ¿no? Nosotros, yo particularmente, personalmente no tengo, pero sí, por supuesto, el programa, algunos colegas, compañeros de trabajo, y me cuentan que Iván Jabrowski, que es un periodista económico joven, pero muy bueno, saco el pero, joven y muy bueno, porque pareciera que el hecho de ser joven le restara, al contrario, ¿no? Ya es hora de ir viendo las renovaciones en todos lados, ¿no? Jabrowski tuiteó hace instantes nada más que Unilever acaba de suspender la venta a partir de hoy y que recién la semana que viene, lunes, abrirá otra vez su actividad económica con nueva lista de precios. Me dicen que Unilever son los desodorantes, son proveedores de distintas cuestiones vinculadas a la vida cotidiana, lo que hablábamos antes, ¿no? La lista de precios, ahí está lo de Jabrowski, ¿no? La lista de precios que está con un dólar retrasado en relación a este dólar. Está con el dólar Carrió, de 23, 24, por ahí va a andar, decía ella, ¿no? Que eso es lo que se necesitaba. 60% de capacidad ociosa en las industrias, pérdida de puestos de trabajo, reducción de jornadas, modificación de los funcionamientos en los distintos lugares donde se trata de conservar la fuente de trabajo y, como decíamos antes, un escenario que presumo yo el gobierno intentará modificar a partir de esta situación que lo condena inevitablemente a una derrota electoral en el momento en que se produzcan esas elecciones. Hay que ver de qué manera y con qué perspectivas se llega al cronograma del año que viene. Hay que ver si efectivamente esos son los tiempos y sobre todo habrá que ver de qué manera esto repercute en la sociedad. De hecho, dentro de un rato, en Buenos Aires, y de acá viajaron miles de pibes, era impresionante ver el Parque de la Independencia con los colectivos a donde iban subiendo muchachos después de la organización que hizo la Federación Universitaria, también el gremio de los docentes universitarios, algunos otros gremios que también van a participar de lo que será una extraordinaria marcha. La de ayer, de más de 30.000 concurrentes, los organizadores hablaron de 40.000,
en cualquier caso extraordinaria, absolutamente pacífica, hasta diría yo, dentro de lo desagradable de la convocatoria, que es, digamos, decirle al gobierno que basta de ajustes y que no se ahorre en educación, había fervor, había entusiasmo, ¿no? Y había confianza en que efectivamente estos hechos, estas movilizaciones, pueden provocar alguna modificación de conductas, actitudes o defender lo que es de todos. Entonces, en defensa de la educación pública, de la universidad pública, hoy en Buenos Aires, en un rato nada más comienza la concentración, habrá seguramente miles, centenares de miles de personas manifestándose. Ese escenario, creo yo, con la situación económica y la movilización, es el que el gobierno difícilmente pueda sostener y tolerar. Y por eso creo que hay que estar atentos para no caer en ninguna de las provocaciones que eventualmente puedan intentarse sobre la sociedad argentina y mucho menos responder a lo que seguramente serán actitudes desafiantes, que le hayan ofrecido a los maestros, a los profesores universitarios, en 2 veces, primero 400 y después 600 pesos, 200 pesos más, como suma fija 600 en total, 400 en diciembre y 200 en enero, son las 2 pizzas de las que hablaba Prat Gay cuando quería justificar el aumento de tarifas, ¿se acuerdan, no? Prat Gay decía que el aumento de tarifa en la Argentina equivalía a 2 pizzas. Lo que le quieren dar a los docentes sobre el 15% irrisorio en un país con 35% en el mejor de los casos de inflación anual como tendremos este año, es el equivalente a 2 pizzas. Y no sé si alcanza, depende de dónde vaya uno, ¿no? Así que bueno, vamos a estar mañana aquí con la tertulia, estaremos con Bertone, abanderado, viejo, trotskista en su momento, no kirchnerista, pero a esta altura también, ¿no? La ignorancia política, la brutalidad, el desdén, el desprecio por la política lleva a ese tipo de situaciones. Volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto.